Buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Matías Hermosilla, soy historiador y profesor del Instituto de Historia y investigador postdoctoral del CIR. Eh, Me acompaña Rodrigo Burgo en esta conversación, investigador de la música popular, periodista, y estamos muy contentos de poder partir este ciclo que ya cumplió un año con Mauricio Durán, que nos acompaña en esta inauguración de conversaciones en las que buscamos desentrañar la relación entre la cultura, la identidad y la interculturalidad también de la diversidad de chiles que existen tanto en la cultura como en la música, ¿no? Entonces, es un gusto tenerlo aquí. Saludo a las autoridades presentes, a Francisca de la Maza, subdirectora del CIR, y el director del CIR se excusó porque no podía, estaba de viaje, entonces no podía venir, Pedro Meje, pero estamos muy contentos de poder comenzar con este segundo encuentro. Rodrigo, algo, palabra al inicio. Bueno, darles la bienvenida a cada uno y una de ustedes por estar acá, por acompañarnos. Es realmente un gran honor poder abrir esta segunda temporada de conversaciones con un músico como Mauri Durán, que está, bueno, a nada, algunos días de realizar probablemente parte de los conciertos más importantes que se han hecho, que una banda chilena ha ofrecido en el Estadio Nacional. Solo Los Prisioneros hace ya 22 años fueron capaces de llenar en una fecha doble ese estadio, así que ustedes comprenderán que la concentración de Mauri es máxima, así que por lo mismo para nosotros es un gran honor que él se haya dado un tiempo para venir, visitarnos y poder conversar un ratito con nosotros. Quería, para empezar inmediatamente, Mauri, hacerte una pregunta que tiene que ver con un pasaje de tu libro, de tus memorias bunqueras, en que abordas un poco la composición de Miño y a través de eso hablas un poco de cuando la canción popular logra constituirse como tal, y dices algo así como en que el hablante y el oyente están en el mismo plano, alcanzan un mismo lugar. Me gustaría que profundizaras un poquito en eso, por favor. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Creo que uno cuando empieza a componer siempre anhela una suerte de identificación plena con respecto a un sentir, creo yo, que quiere compartir. Y cuando uno hace el ejercicio de componer, obviamente, y sobre todo cuando uno está aprendiendo, uno va ensayando cosas, se va, se puede decir, vas desarrollando cierto como hábito, cierto también como intuición al momento de escribir. Y esa identificación que uno puede lograr con el otro, creo que no siempre se logra, e incluso en la medida que uno adquiere más pericia, por decirlo de alguna manera, o más oficio, también sigue resultando como muy esquivo. Pero de vez en cuando siento que uno tiene la suerte de poder lograr esa identificación plena, en el sentido de que el oyente como que conecte realmente con el sentir de uno. Y no ocurre obviamente con todas las canciones, y hay canciones que por alguna razón sí logran esa especie como de concordancia en el sentir del autor y del que la escucha, creo yo. Y supongo, bueno, Miño, a mi parecer, es como la canción que yo creo que fue la primera canción nuestra que logró eso, que tampoco son muchas, creo. ¿Cachai? Creo que hay otras que funcionan como en otro plano, digamos. Pero sin pensar en una así como concreta, como que creo que Miño es el mejor ejemplo de poder lograr eso. Sí. No sé si contesto un poco la pregunta. Es bonito eso de la reflexión entre el autor y hay una pregunta que hacemos mucho desde de la historia aquí que apasionante. Me acuerdo en los pasajes del libro también en el principio
cuando hablas sobre la nutrición de los tipos de música que se escuchaba en tu casa, pues, ¿no? Que a uno le gustaría decir que se escuchaba X o Y música, pero que al final estaba nutrido por ese cantar popular, por el imaginario también de la población René Schneider, ¿no? Entonces, un poco, a mí me gustaría desentrañar ese camino hacia esa búsqueda tuya de esa conexión con ese origen, pues, ¿no? Esa canción popular que se escucha y que cómo eso se manifiesta tanto también en tu música. Es una buena pregunta porque yo siento que soy, no sé cómo decirlo, pero yo era un niño de clase media y siento que ese niño de clase media todavía como que, o sea, todavía me siento ese niño de clase media, por decirlo de alguna manera. Y lo que busca ese niño de clase media lo sigo buscando, o sea, sigue buscando tiene los mismos intereses, sigue persiguiendo las mismas cosas, le siguen aquejando. Obviamente uno a medida que va creciendo va adquiriendo otros puntos de vista, pero podría decir que las problemáticas o los intereses para mí siguen siendo los mismos. Y claro, uno en la medida que va creciendo va tratando de encontrar respuestas a ciertas interrogantes que la vida a uno le va planteando, que el entorno te va planteando, y uno empieza a buscar hay gente que lo busca en la literatura, hay otra gente que lo encuentra en el cine, y hay otros que lo buscamos en la música o en las canciones, ¿cachai? Hay gente que lo busca en la música docta, y hay otros que lo buscamos en la canción popular. Entender por qué nos enamoramos, entender por qué nos relacionamos así con nuestros papás, cuál es el significado de la amistad, qué cosas son las que me enojan, el sentido de la justicia, el sentido de la injusticia también. Todo ese tipo de cosas que uno le empieza a intentar comprender, yo creo que en la etapa de la adolescencia, yo siento que busqué esas respuestas en la canción popular, en las canciones de Víctor Jara, en las canciones de Inti Illimani, en las canciones de Silvio, en los Beatles, por supuesto, también, en toda la música que escuchaba, Pink Floyd, no sé, todo lo que se escuchaba en ese momento en mi casa, en cierta medida, yo intentaba. Para mí la música era una manera de conectarme con las problemáticas y de intentar en mi cabeza adolescente tratar de comprenderlas, digamos. Hay cosas que yo creo que uno no termina de comprender nunca, digamos. Pero sí encuentras en distintas, yo creo que en el arte en general, ciertas como claves que te puedan ir a ayudar a entender y a también generarte un punto de vista, crear tu propia opinión, que son cosas que ya te empiezan a definir como ser humano a una edad temprana, digamos, o intentar definirte como ser humano a una edad temprana. Mauri, la música de los Bunkers a lo largo ya de sus, no sé, casi 25 años de trayectoria, siempre ha tenido un ojo puesto como en la comunidad, ¿no? En pensar un poquito lo que está pasando y también referir también a episodios importantes para el país. Y un hito bien relevante en eso fue que hace poco cumplió 20 años, no fue La Culpa, ¿no? Ustedes previamente ya habían trabajado en canciones, una mirada, no sé, al tema de los detenidos desaparecidos y a otros puntos, pero ese fue el disco donde explícitamente ustedes arrojaron una mirada también sobre un periodo histórico, ¿no? Me gustaría también que me pudieras abordar, ahora que el recuerdo está fresco también, sobre lo que fue la decisión de componer ese disco, también en un momento en que se cumplían 30 años del golpe, donde como que el país recién empezó a mirar con otros ojos ese momento, ese periodo histórico de la Unidad Popular. Lo que pasa es que yo creo que en general ese disco habla más de lo que sucedía a principios del 2000, pero estéticamente está vestido o está envuelto con una sonoridad que tiene que ver con un periodo más antiguo, digamos, que tiene que ver con la nueva canción chilena y todo eso. Pero en general las letras yo creo que se refieren más a lo que estaba pasando ahí en ese momento. Y no estoy seguro no sé en qué momento ese tipo de decisiones se vuelven como tan conscientes en un grupo. ¿Cachai? Porque también, obviamente, hay mucha fuerza involucrada en un grupo, en el caso de nosotros que somos 5 integrantes, entonces de repente uno empieza como a generar ideas, los otros hay algunos que las maduran más rápido, otros que las maduran más lento, y de repente
empieza todo a cuajar, pero no sé en qué momento, no lo tengo muy claro, ese tipo de decisiones empiezan a ser como más pensadas, digo yo, son más intuitivas. Eh, uno, en el caso de los bunkers, que somos como muy, nunca hemos como escondido nuestro fanatismo por nuestra influencia y todo eso, siempre ha sido como un gusto de repente hacer ese tipo de cosas. Oye, si este arreglo, si esto en vez de hacerlo ahora con guitarra eléctrica, lo hacemos con tiple, o esto lo hacemos con quena en lugar de teclados, por ejemplo. Ese tipo de... También tiene que ver con una cosa así como lo que hablábamos de ese adolescente que empieza como a buscar cosas, la banda también tiene como una especie de niñez, de adolescencia, de madurez, ¿cachai? Y yo creo que nosotros también estábamos ahí buscando de qué manera nos definíamos como chilenos, porque tienes que pensar que es una época donde habían bandas como Gloop, como Canal Magdalena, habían un montón de bandas que cultivaban cierta estética y nosotros decíamos, bueno, pero nosotros no somos, no nos sentimos parte de eso, no nos sentimos como tan cercanos a, como a ese tipo de banda. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos definimos de una manera distinta? Y ahí vuelve a aparecer esos niños de población, aparece el taller de instrumento musical que estaba en el colegio, donde tocábamos temas de Inti Illimani o tocábamos temas de Violeta Parra. Entonces tú decís, bueno, esta es mi historia, esto es lo que yo aprendí, esto yo tengo que ahora incorporarlo a lo que yo hago, ¿cachai? Para empezar a desmarcarme, porque uno tiene una necesidad de ir definiendo esa identidad, como grupo también, ¿cachai? Entonces yo creo que la culpa en ese sentido es como nuestro primer disco donde... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es el primer disco donde nosotros empezamos a definirnos como la banda que somos hoy en día, creo yo. Eso es lo que, eso es lo que creo. Va a volver. Volverá. Y me gusta mucho esta dinámica porque creo que de a poco vamos como construyendo ese relato, pues, ¿no? Esos cambios, esas transformaciones, también eso de revolver, y finalmente como que es difícil, no se puede hacer música de lo que no se ha vivido de cierta forma, ¿no? Claro. Y las herramientas y las cosas vienen desde ese mismo aspecto, en lo que con lo que uno se ha nutrido musicalmente hablando, también, pero con dónde uno se formó, qué música escuchaba en el momento de formarse. Es súper bonito. Y también creo que es algo súper interesante, que lo hacen poco hoy en día los músicos, y creo que fue un desafío súper grande, que es tu libro, finalmente, ¿no? Que es un poco ahora tener que revolver, ¿no? Y empezar a mirar hacia atrás esas memorias y ponerlas en un orden, y que encuentro que es súper interesante el desafío y la propuesta de hacerlo desde las canciones, ¿no? Finalmente, no una cronología de principio a fin, sino más bien cómo las canciones al armarse o al evocar construyen ese relato. Entonces un poco quería que nos hablaras de ese desafío, de ese volver a esa memoria de este proyecto que ha sido Los Bunkers y tu vida también. Siempre como que nuestra visión de vida de grupo siempre lo hemos como medido en las canciones o las cosas que han sucedido con las canciones. Siempre hemos pensado que las canciones que hemos escrito y hemos grabado son las que han empujado al grupo hacia distintas direcciones. El caso de Miño, el caso de No me hable de Zufiro, Canción para Mañana, bueno, los discos en general, Olvida de Perros, que después nos llevó como en otra dirección, pero siempre como que hemos sentido que las canciones han guiado nuestro camino. Entonces, al momento de escribir el libro, siempre tuve claro que eso era de lo que quería escribir, de cómo estas canciones van apareciendo y van guiando a un grupo de amigos por la vida, en el fondo. ¿Cachai? Cómo uno va persiguiendo la canción y la canción te va llevando primero a venirte a Santiago, después a ir a tocar Iquique, después volver a tocar a Concepción, después ir a tocar a México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que siempre tuve claro que ese era el esquema que quería. Además que no sé si nuestra vida como particular de los 5 sea como tan entretenida de contar, digamos. Entonces no sé, se me hacía como más interesante eso, explicar los procesos, cómo habían ido asomando los temas en nuestras vidas,
Como de repente también hay ciertas canciones que cobran como una vida propia y que uno no maneja. Em, y el ejercicio en general no fue tan difícil, como que gozo de buena memoria. Y al principio me pasaba que les preguntaba mucho a los demás sobre detalles. Oye, me acuerdo, yo esto lo recuerdo de tal manera, pero no estoy tan seguro si fue así. Entonces trataba de estar siempre como buscando como la verdad. Y hasta que una vez, me acuerdo que llamé a mi hermano por un dato de algo y le dije, ¿esto fue así o no? Me dijo, mira, yo creo que yo la tenía un poco como aburrido de preguntarle cosas. Me dijo, tú escribes de lo que tú te acuerdes, me dijo. Al final son tus recuerdos al respecto, me dijo. No tiene por qué ser necesariamente los mismos que lo mío o los mismos que Álvaro. Pero tú te acuerdas de determinada forma de cómo fueron las cosas y escribe de lo que tú te acordás. Y eso como que me liberó mucho. Dije, bueno, ya, ahora como que me puedo lanzar y en realidad como contarlo tal cual como yo lo veía, más allá de ir como al dato exacto de realmente cómo fueron las cosas. Recordaba para un detallito de eso mismo, que en una entrevista decías que lo primero que les diste como a leer fue el capítulo de cuando dejaron de tocar juntos, ¿no? Ujú. Ese fragmento como decir, ya bueno, ya está bien, son mis memorias, pero hay unas cosas que tenemos que estar de acuerdo, si las sutilezas son las mismas, si vamos a tomarlo desde esa perspectiva también. Claro, porque a mí me parecía que era como el capítulo más sensible. Nosotros ya en ese momento sabíamos que nos íbamos a volver a reunir y generalmente porque en las cosas positivas o en las ganadas en un grupo uno generalmente siempre está de acuerdo y más o menos ve las cosas de manera parecida, pero en las partes que son más delicadas, que son más tristes también o más oscuras, ahí es donde cuesta ponerse de acuerdo. Entonces les di esa parte del texto y les dije, mira, yo lo veo así, esto es lo que yo recuerdo, pero me interesa que me den, que me digan cómo ustedes se sentían al respecto, porque también me interesa ponerlo que quede en el libro. Entonces, hablo mucho de cómo me sentía yo, cómo se sentía mi hermano, y también cómo se sentía Gonza, Mauro y Álvaro, porque me parecía importante que por lo menos en eso estuvieran como las visiones de los cinco, ¿cachai? Porque todos nos sentíamos de manera muy, muy diferente al respecto. Mauri, quizá uno de los plus del regreso de ustedes es que más allá de la gira, de la exitosa gira y del 1.100.000 y algo más y fracción de gente que los ha visto, es que ustedes publicaron un disco en noviembre, se llama Noviembre, cosa que no siempre ocurre con los grupos cuando regresan, ¿no? Que vuelven, tocan y nada. Entonces, te quería preguntar un poco cómo, porque ustedes llevan ya mucho tiempo, desde el, no sé, 98, 99, desde que están componiendo, haciendo música. ¿Cómo hacen para que ese proceso creativo, el volver a componer, no se entrampe en una falta de ideas, que todavía hay un frescor y ganas de crear juntos? Es que en el caso de Noviembre, por ejemplo, en particular, yo creo que estamos todos demasiado entusiasmados con la idea de volver a tocar y a grabar juntos. Entonces yo creo que ese entusiasmo se manifestó a la hora de componer y de escribir. Con mi hermano nos juntamos a componer como expresamente para el disco y como al par de semanas llegó Álvaro a México y estuvimos con él como un mes, después ya los tres componiendo y luego llegó Mauro con Gonza y ahí ya teníamos varias canciones muy cerradas, otro montón de ideas que estaban como a medio camino y fue como muy fácil porque, no sé, ponte tú hemos tenido unas 23, 24 ideas, entre ideas, canción y todo, y como que se las mostramos todos los chiquillos y ahí también es muy loco que vengan dos personas como con la cabeza fresca y te digan esta, no, ¿cachai? Entonces como en ese sentido fue como muy fácil ponerse de acuerdo y nosotros siempre hemos tenido la política de cuando uno de los cinco no le gusta un tema, el tema no pasa, digamos, porque al final tenemos que salir los cinco a defender la canción en vivo y todo, entonces si a uno no le gusta ya automáticamente queda afuera. Entonces más o menos ahí nos quedamos como con 13, 14 canciones, en el estudio nos quedamos con 11 y después en una segunda etapa posterior compusimos como 4 temas más y ya se armó el disco completo. Pero nos fue muy, muy difícil, yo creo que puro entusiasmo nomás,
de volver a tocar con los amigos. No, sí. Algo que igual es súper interesante y es complejo, ¿no? Porque es pasar al cancionero popular, ¿no? Porque finalmente, si uno ve en suma, hay muchas bandas que tienen procesos de éxito y todo, pero ustedes tienen un montón de canciones que han pasado a ese cancionero popular de conocimiento popular, ¿no? Y es súper interesante como ese desafío de dialogar con esas dinámicas de que cuando suenan los bunkers la gente reconoce a Chile, ¿no? Y en eso quería preguntarte cómo ha sido esta dinámica de ese intercambio de vivir en México, ¿no? Y construir estas dinámicas creativas que cruzan como este puente cultural, esta como embajada cultural en México, entre México y Chile. Es una buena pregunta, no es como un... No, no lo sé en realidad, no es algo que uno se lo pudiera proponer siquiera. México también es un país muy complejo, es muy grande, cuesta mucho, pese a lo contrario que se ve de afuera, cuesta mucho difundir la música en México, porque, por ejemplo, en Chile, si tú escuchas una radio como la Rock and Pop, por ejemplo, y te tocan un tema en Rock and Pop, suena en Punta Arenas, suena en Talca, suena en todas partes. Entonces, México, al ser un estado federal, tiene como muchos, o sea, también las empresas de comunicaciones, por ejemplo, están todas separadas. Entonces, si te tocan una radio en el DF, la misma radio tiene una filial diferente en Guadalajara o en Monterrey y todo. Entonces, que te toquen en una parte no significa que te toquen en todo el país, como acá está todo centralizado, ayuda un poco a eso. Entonces, México, y al ser muy grande, es muy difícil. De hecho, hay una oleada de músicos chilenos ahora que el último tiempo se ha ido allá, yo creo que en parte por, bueno, el éxito que ha tenido Mon, por ejemplo. Entonces como que muchos dicen como, ya me voy a México porque allá la hago, y yo cada vez que veo que llegan más digo, oye, no saben en lo que se están metiendo, porque es mucho trabajo, ¿cachai? Es mucho más trabajo que acá. Y a veces son proyectos que tampoco han madurado, yo veo que no han madurado completamente acá y se van para allá, como a probar suerte. Entonces, eso es muy difícil. Hay que tener, yo creo que, mucha capacidad de trabajo, hay que tener mucha suerte, pero ya lograr un vínculo como con otro país también es algo como muy extraño de dilucidar. No sé en el caso nuestro qué cosas ayudaron para que eso ocurriera de la manera que ocurrió. Supongo que hay algo en las letras como media tristona, que yo creo que al mexicano como que le cae bien, digamos, como que tienen popularmente, o sea, tienen históricamente una tradición como de letras muy tristes. Y creo que por ahí de repente engancharon y para nuestro favor, digamos, con las canciones, pero no sé muy bien responder a esa pregunta. Creo que hay mucho de fortuna también, creo que hay mucho de, de fortuna, digo, pero en la medida que te pille como trabajando. Nosotros hicimos mucho trabajo de hormiga en México, mucho. Desde afuera generalmente llegan las noticias así como, hoy tocaron el Vive Latino, o tocaron en tal parte, que son como festivales como muy grandes y bonitos y se ve muy ampliado, pero tocamos mucho en bares, tocamos mucho en pueblos, tocamos mucho en lugares donde había que recorrer muchos kilómetros para llegar a tocar, volverte. Y tengo muy claro que lo hicimos en un momento en que nuestra posición en Chile era mucho más cómoda, por ejemplo. Que podríamos habernos quedado acá y haber como llevado a lo mejor una vida más relajada, por así decirlo. Pero yo creo que había un ímpetu en los cinco como de seguir machacando, de seguir creciendo, digamos. Creo que hay una cosa entre determinación, fortuna, estar un poco mal de la cabeza también. Sí,
y mantener como esa alegría por el amor por el oficio. No sé, siento que a mí hay una cosa que me gusta de los comediantes, por ejemplo, que sobre todo los gringos, por ejemplo, que se transforman en grandes estrellas y siguen haciendo clubes después. Pero por un amor por el oficio de hacer comedia como cerca con la gente. Eso a mí me gusta mucho de la comedia y creo que el rock and roll también nunca debiera perderlo. Independiente de tocar en lugares grandes, siempre volver al club chico, siempre estar haciendo esa pega. Ahora cuando volvimos a hacer los conciertos del Santa Laura hicimos una tocata en la Blondie porque queríamos tocar en un club chico, ¿cachai? Eh, Creo que eso no se tiene que perder nunca. El foco. El foco, ¿por qué te gusta? O sea, me gusta tocar con mi amigo en un club. Eso es lo primero que me gusta. Después que la cosa crezca está increíble y maravilloso, digamos. Pero ahí es donde se cuaja como todo. Y eso no, siento yo que nosotros nunca lo hemos perdido de vista, ¿cachai? Y eso lo hicimos en México y lo seguimos haciendo en realidad. Ahora fuimos a España en septiembre, creo, agosto, septiembre por ahí, y tocamos clubes para 600 personas, tocamos en un club para 200 y lo hicimos feliz de la vida, estamos muy contentos de hacerlo, ¿cachai? Entonces, tiene que ver con eso, yo creo con un poco el amor del oficio al final termina generando una energía que al final obtiene una buena respuesta, o eso quiero creer. Mauri, sobre todo durante la primera década de los Bunkers, ustedes compusieron canciones que tienen una vocación pública o política, llamémosle, como, no sé, Me muelen a palos o Canción para mañana, que a esta altura son como una especie de himno y puntos bien altos de los conciertos de ustedes. Tú en el libro, en Canción para mañana, decías que había un tema en particular que tuvo ese intento en Vida de Perros que no funcionó y que a ti como que te cargaba y que lo hubieras cambiado por otro. Entonces, a propósito de eso, te quería preguntar, ¿cuáles son las dificultades que uno enfrenta, por ejemplo, o ustedes enfrentaron al momento de pensar en una canción que hablara sobre cierto fenómeno, sobre cierto tema, y que pudiera funcionar, que fuera exitosa? Es que nosotros nunca pensamos en el tema de que funcione en términos de éxito, porque eso es demasiado relativo. Lo que uno piensa en que funcione la canción como unidad. Claro, y yo creo que y a veces uno llega a puerto con mayor éxito y otras veces no. Y llega un momento también muy importante en los discos que uno tiene que editar el material, decir, bueno, independiente que hayamos destinado horas y horas a grabar esto, al final escucharlo y de repente decir, no sirve, ¿cachai? O no suma. O dentro de este grupo de canciones, por increíble que a lo mejor o por lo mucho que te entusiasme, no merece estar acá. Y eso, claro, uno cuando es más joven le cuesta más tomar ese tipo de decisiones porque, claro, uno se compromete con el trabajo, decir, pucha, invertí horas en componer, en arreglarla, en grabarla, en que quedara bien y claro, te cuesta de repente decir, este tema para afuera, ¿cachai? Pero después cuando uno se va poniendo más viejo, uno empieza a ser como un poco más sanguinario. No sé cuál es la palabra, pero empezar a ser como a ver las cosas de manera un poco más fría, decir ya, bueno, esto no sirve, después puede cuajar en otra cosa. Hay canciones que también se han demorado mucho en madurar. En nuestro caso, por ejemplo, no sé, hay una canción que viene en La velocidad de la luz que se llama Si estás pensando mal de mí. Por ejemplo, esa canción nosotros la veníamos trabajando desde el 2008, del Vida de Perros. Y tuvo muchas versiones, muchas versiones. Y habían, siempre, cada versión tenía algo que no nos terminaba como de cuadrar y se iba. Después aparecía otro proceso, la seguíamos trabajando. No, nunca como que calzaba. Hasta que llega un momento en que se te ocurre algo y de repente decís, mira, esto quedaría bien en la canción, esto es lo que andaba buscando, y ya lo pone y la empieza a armar y la empieza a dar la vuelta y se termina de armar el puzzle, pero también hay que tener paciencia con eso, ¿cachai? Y de repente decir, bueno, esta idea me encanta, está muy buena, pero no la he terminado bien, no ha llegado bien a puerto, la tengo que dejar ahí, macerar otro rato. Aquí no sirve, no es como prepararse un café, digamos, ¿cachai? Nada es como tan instantáneo, entonces hay cosas que tienen que
toman su tiempo, digamos. Y es doloroso porque hoy día, sobre todo no, po, toda la vida hoy en día te dice que no te tomes tiempo para nada, po. Todo instantáneo, todo tiene el mensaje, tiene que ser rápido, contéstame rápido el mail. eh, no hay tiempo para que como que las ideas maduren. Y eso uno tiene que tratar de dejarlo fuera y ser ajeno a eso y la música respetarle sus tiempos. Sí, hay un pasaje del libro que me gusta mucho, que de hecho creo que mi favorito de la parte del libro que es cuando hablas del detenido, ¿no? Que finalmente es una historia muy bonita porque tiene muchas como patrones en el sentido de que habla de lo que escuchaba, el ambiente, la música, la sabiduría popular del taxista, ¿no? Como toda esa conversación transversal que es tan interesante en esa misma, lo mismo que decía ahora, de la maduración de una canción, ¿no? A veces los espacios te encuentran y es súper interesante cómo pensar la música en esos encuentros, en esas anécdotas, a veces en eso azaroso también, de que te encontraste con una persona a la bajada del metro, de que te subiste a un taxi, estabas ahí conversando y el taxista intervino, y también cómo eso un poco amarra también esa identidad de algo que decías tú antes que tiene que ver con la clase media, ¿no? Como con ese imaginario propio de dónde se viene, de qué se escucha, de qué se consume. Y en eso me interesa mucho como tu visión sobre ese intercambio cultural que se encuentra en la música chilena, tanto en la música tuya, ¿no? Como esa identidad popular chilena, como también en ese diálogo con cómo ves la escena hoy en día en función a esas producciones de canciones y todo eso. Mm, no sé muy bien cómo verlo hoy en día porque tampoco me atrevería a decir que estoy tan al tanto como de todo lo que suena. Sí, obviamente hay cosas que me llaman la atención, no sé, ponte tú, y que sé que está como muy conectado con el entorno, el caso de Chinoy o Yorca, por ejemplo, pues por solo así nombrar un par que se me ocurren. Em, pero, claro, ese diálogo con el entorno yo creo que eh, es muy raro porque en México, por ejemplo, en general, la música pop, o como quiera que se le llame, no, siento yo que no tiene tanto eso. Y nosotros, yo creo que venimos de una tradición de músicos, y que obviamente tiene que ver todo con Violeta Parra, pero de que dan cuenta de su entorno. O sea, si uno lo piensa, por ejemplo, alguien como Alex Banter, por ejemplo, que hace música pop, estéticamente pop, derecho, hay mucho rollo en las letras, ¿cachai? Hay mucho cuento y da mucho cuenta de su tiempo, de su espacio, de su entorno. Y esa es nuestra música pop, porque venimos de una tradición de estar en contacto con eso, ¿cachai? Nosotros no tenemos, y no quiero menospreciar, pero no tenemos Faye, no tenemos Yuris, no tenemos, que están increíbles igual, pero digamos, en general, la música que a nosotros nos gusta en Chile, si uno piensa como en los músicos más populares, dan cuenta de eso. O ya definitivamente son muy románticos, como el caso de Los Ángeles Negros o Miriam Hernández, que son como muy populares y que la canción está como, tienen canciones que están incrustadas sí, pues. Pero yo diría que en general, no sé, uno cuando es más chico y ve cómo los más grandes hacen las cosas, uno lo imita, digamos. O uno dice, esta es la forma en que se tienen que hacer las cosas. Y claro, yo a lo mejor uno era chico y uno veía a los Quilapayún y decía, eh, o veía a los prisioneros y decía, ¿cachai? Este es el modo. Entonces, seguramente uno aprende por imitación y cree que, bueno, esto es lo correcto. O sea, como voy a tener una banda y no decir nada. Es como de nada de lo que pasa, digamos, no solo del paisaje de adentro, sino que del paisaje que compartimos todos, digamos. Entonces, yo creo que eso es muy... No conozco el caso de otros países como Argentina, porque no soy eh, muy apegado a la música argentina, pero en el caso de México sí podría hablar que no es tanto como acá. Y acá en Chile uno lo ve, la mayoría de los cantautores o de músicos o de grupos siempre están como dando cuenta de su entorno, creo yo, que es muy de acá. Sí.
Sí, es bonito verlo así, porque yo creo que en los búnkers se ve mucho también, como que es un abrazo a esa cultura y claro, como decís tú, incluso el corazón de los prisioneros está lleno de discursos y es como lo más bailable de los prisioneros en ese sentido, ¿no? Sí, Como sin que, duda. entonces en ese imaginario es súper interesante ver esa mezcla como de identidades que se cruzan y que se encuentran en el pop. Yo encuentro que es maravilloso en ese sentido. Mauri, cuando cuando surgió la idea de tus memorias, bueno, una de las cosas interesantes del libro es que tiene esta idea de que, claro, hablas de música, de la composición, de cómo armaron tal tema, pero también está mucho el recuerdo, la experiencia, las piscinas, los paseos, en fin, la experiencia cotidiana, ¿no? Y al respecto te quería preguntar un poco si cuando lo empezaste a concebir tenías como algunas referencias de cómo querías escribir tus memorias, no sé, estabas leyendo algo en particular, pensaste en eso, también que me cuenta un poquito más cómo fue el trabajo con Alejandro, ¿no? Alejandro Zambra. Lo primero es que quería escribirlo en un tono en que quedara muy claro que escribir canciones es un oficio que si bien requiere como práctica, mm, quería que quedara claro que es como lo más normal del mundo, por decirlo de alguna manera. Como que no me gusta mucho la visión esa como de el compositor genio, por así decirlo, como, oye, este tipo es increíble. No, no creo mucho en eso yo. Sí, no comulgo como con eso oye, maestro, no, como que no me gusta eso. Em, Sobre todo porque siento que lo que yo quería era que el libro pudiera fomentar a gente que es más joven o más chica a componer y a atreverse a componer y a disfrutar de componer y a equivocarse al componer y a probar de nuevo e intentarlo como un ejercicio para la vida, digamos, ¿cachai? Eso era lo que yo quería conseguir con el libro. Entonces, todo el rato la forma en que está escrito es para que como que alguien muy joven lo entienda y se estimule, ¿cachai? Y dar cuenta un poco de que esos estímulos pueden salir de lo que tú decías, de cosas como muy cotidianas en la vida. Ah, de que conversaste con un taxista, o que tal persona, un amigo te dijo algo, o tal amigo tenía un problema y tú puedes escribir de eso, etcétera, etcétera, etcétera. O viste algo en el diario, ¿cachai? Em, entonces mi lector imaginario, por así decirlo, mientras escribía, siempre era alguien como que o sea, siempre pensaba en un joven o una joven que estuviera buscando en la música eh, cierta, lo que volvemos al principio, cierta forma como de entender el mundo, ¿cachai? Y si se atreve a componer, mejor, como que esa era la idea. Nunca estaba pensando en algo como en un crítico especializado, ni en alguien incluso cuando aparecen relaciones como de nota y de acorde, cuando se habla ya de música propiamente tal, siempre tendía a poner un ejemplo que graficara para que alguien que no sepa, por ejemplo, tocar la guitarra, entendiera más o menos de qué se trata. Ah, después viene un acorde de tal y eso hace que la canción se ilumine. O es como si alguien abriera una ventana y entrara el sol en la canción. Ese tipo de cosas para que la gente como que no fuera algo como tan... Sí, Sí, es bonito eso del libro porque, claro, es como un amigo que te está contando su experiencia, pero también como que te abraza en ese proceso, pues, ¿no? claro. Como un Y familiar. sí, y respecto a lo de Alejandro, yo creo que él me ayudó como a entender un poco la estructura del libro que tenía. Como que no, yo al principio tenía como un esquema mucho más cuadrado, era como el detenido, Miño, las cosas que cambié dije por ti, así muy. Y él como que me ayudó a comprenderlo de una manera porque me dijo, ¿tú quieres que alguien, ponte tú, agarre el libro y vaya solamente a las canciones que les gustan y los lea primero? Y yo le decía, no, quiero que lo lea completo. Entonces él me ayudó a entenderlo de una manera de cosa de poder darle un hilo conductor, me hizo verlo como de una manera bastante más amplia que una sucesión de solo de canciones, ¿cachai? Em, Además, digamos, de lo que te puede ayudar en el sentido ya de editor más formal, de que
no sé, de repente te puede ayudar con algún ripio ya estilístico o de escritura, digamos. Pero también fue un proceso de aprendizaje muy bonito, aprendí mucho de él. em, sentí, me sentí alumno de él y a mí como que siempre estoy buscando como seguir siendo alumno en algo, ¿cachai? Como que me interesa ese proceso como de sentir que estoy aprendiendo de alguien o de un proceso que te puede tomar en este caso, no sé, 1 o 2 años, ¿cachai? Mm. Súper. Mauri nos va a regalar ahora un bello momento musical. Así que eso, estamos preparados, algo muy breve. Y después de eso vamos a tener vamos a tener unos 10-15 minutos para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Y eso. Me van a disculpar porque estoy, no sé si saliendo o entrando a un resfrío. Espero que saliendo, por el bien de todos. Exacto. Así que si me ayudan a cantar mejor. Es 33 horas después, llegas de trabajar. Tú me hablarás, yo escucharé, vamos a comenzar. No hace falta nadie más que tú, voy pensando entre la multitud. Donde existas yo te seguiré a la velocidad de la luz. Tiraremos piedras a las casas donde nunca vamos a vivir. Quebraremos todas las ventanas. 2:32 en mi reloj, ya no habrá otra función. Puedo seguir sin importar de qué va la canción. No hace falta nadie más que tú, voy pensando entre la multitud. Donde existas yo te seguiré a la velocidad de la luz. Muchas gracias, Mauri. Tenemos, como les dije, un momento para preguntas. Así que les voy a ir... Sí, me imagino que hay... Buenas tardes, Mauri. Hola, hola. Bueno, primero, mi pregunta va, perdón que sea como un poco autorreferente. Bueno, mi nombre es Joaquín, soy periodista recién egresado y también soy músico. Y bueno, siempre he reflejado por lo mismo mucho contigo.
y también tengo una banda con mi hermano, entonces mi pregunta va a cómo uno da ese paso de repente, o atreverse a dar ese paso, que es difícil en Chile de querer dedicarse a la música, de dejar todo de lado y hacer lo que a uno le gusta, de atreverse finalmente a dedicarse de lleno a lo que uno ama hacer y que por lo menos creo que uno sabe hacer bien, digamos, ese oficio de hacer canciones. Que también me inspiró mucho tu libro. Me vino esa crisis como vocacional después de leer tu libro. Dale. Qué bonito. No, mm, yo creo que, o sea, hay un momento en que uno tiene que correr ciertos riesgos porque si no, si estás siempre como que en tu lugar seguro y no lo intentas, creo que después te vaya, o sea, lo único que viene o podría venir es como arrepentimiento, digamos, ¿cachai? Igual, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros siempre, y hablo ahí a nombre de los 5, siempre estuvimos como apoyo de nuestra familia, digamos. Em, Nosotros nos vinimos a Santiago, por ejemplo, y Gonza terminó el colegio acá en Santiago tocando en la banda, que es algo que yo creo que ningún o muy pocos padres en Chile dejarían que su hijo se fuera a otra ciudad a tocar en bares con su grupo y termine el colegio en otra ciudad. Yo creo que eso habla mucho por ejemplo, de la tía Patti y del tío Manolo, ¿cachai? Que los papás de los chiquillos. eh, yo eso lo veo ahora que soy papá, digo, ¿cachai? Pero es súper raro. Es raro que alguien apoye así a su hijo, y en el caso nuestro, de Franci y mío también, en el caso de Mauro Basualto también, su papá, desde que yo lo conozco, siempre lo ayudó a cargar la batería, por ejemplo. Eso yo creo que ahí nosotros fuimos como muy afortunados, digamos, de contar con ese apoyo de la familia. Y el resto ya es como atreverse. Si, muchas veces uno se atreve a un montón de cosas y lo peor que puede pasar es que no resulta nomás. Pero nadie se muere por ello, nadie... o sea, no pasa nada, digamos. Hay como una... no sé si poca tolerancia al fracaso o como que todo tiene que resultar de buena a primera, y no es así. Y también la vida de una banda no es algo que resulta en un momento, o sea, es un camino que es largo, tiene muchos vaivenes, tiene muchas, así como generalmente lo que se ve para afuera es como la parte más iluminada, pero tiene muchas sombras también y hay que saber lidiar con eso. Entonces no es como... no es algo inmediato, un camino que se construye día a día. Entonces yo creo que hay que tener como cierta convicción en decir, bueno, esto es lo que yo quiero, emprender ese camino y sí trabajar para eso, digamos. En ese sentido yo creo que nosotros siempre hemos tenido un compromiso como con el trabajo que significa llevar una banda. Y eso ahí también yo creo que tuvimos suerte porque siempre estuvimos los 5 alineados en poner esa misma energía para ello. A veces uno conoce otro grupo y de repente ves que hay 2 que empujan todo y hay otros que no tanto, y sentís que como que cojean. Entonces yo creo que hay que tener un poco de determinación, bueno, bastante determinación, y el resto es tirarse a la piscina porque no, o sea, no hay otra forma. Lo que también es muy importante como saber es que el camino de un grupo no necesariamente es un molde de un camino para otra gente. O sea, todos los artistas, todos los músicos tienen caminos propios, tienen sus carreras, tienen recovecos diferentes. Entonces, lo que para alguien puede ser como satisfactorio, para otro no. Entonces yo creo que uno tiene que tener sus propios objetivos también, no medirse por los objetivos de un compañero o de la banda de al lado o del músico que está al frente, o ni de los bunkers, ¿cachai? Ni de Mon, ni de los Tres, ni de nadie, ni de los Prisioneros.
¿Cachai? Creo que uno tiene que tener su objetivo y tratar de lograrlo nomás. No se me ocurre otra respuesta, la verdad. Hola Mauri, estoy acá. Ah, Mi pregunta va relacionada un poco más al ámbito literario, aprovechando que estamos en un ámbito interdisciplinario. En literatura siempre se habla de la ausencia de una gran novela sobre la dictadura. ¿Tú crees que a través de la música se puede resolver este asunto a partir de los comentarios que hicieron tus entrevistadores sobre la identidad política de la música chilena? O si con tu experiencia con Alejandro Zambra, ¿tú crees que existe la música de los hijos así como existe la literatura de los hijos? con respecto a la primera pregunta, no lo sé. No lo sé no sé qué tanto la música pueda resolver un problema de la literatura, por decirlo de alguna manera. Lo que sí tengo claro es que sí la música hecha en dictadura dentro de Chile y fuera también, creo que es muy importante en el sentido como crónica. Creo que hay una riqueza en la música que se hizo en Chile desde el exilio, por ejemplo, que es fundamental para el desarrollo de la música chilena y de los músicos que vinimos después. Y obviamente los que se quedaron acá también, o sea, pienso en Congreso, los mismos prisioneros, bueno, Los Sol y Lluvia, bueno, no quiero seguir nombrando porque voy a quedar con gente fuera, Gatti, sin duda. Y respecto a si existe música de los hijos, yo creo que sí. Yo creo que cada generación tiene sus formas de expresión, sus discursos, sus propuestas estéticas. Y claro, lo que pasa es que generalmente hay ciertos músicos que tienen la suerte de que su obra trascienda esa como división generacional, ¿cachai? Pero sí creo que cada época tiene su propia estética, su propio discurso, y creo que es bueno que así sea, ¿cachai? Aunque a veces nos cuesta entenderla. Creo que tiene que ser así. Y tiene que ojalá romper con lo que vino antes también. Es parte como del crecimiento, digamos, o de la línea, o de la cadena. Hola, Mauri. Hola. Primero que todo, darte las gracias por este regreso de la banda. Para mí ha sido como el mejor regreso de una banda así como en años. Y mi pregunta va más por el lado musical. Si bien no es tanto de composición de letras, pero al principio de la charla salió a la palestra el nombre de Silvio. El disco Música Libre, ¿cómo fue la elección de estas canciones para reinterpretarlas? Porque sabemos como la larga discografía que tiene Silvio, entonces, ¿cómo fue este proceso? Lo de Silvio fue como un verdadero agasajo en realidad, porque es como si fuera entrenador de fútbol y te dieran a elegir entre los 100 mejores jugadores y tú tuvieras que elegir los que tenés que poner en una alineación de 11, por decirlo. Entonces había mucho material de donde elegir, escogimos mucho, probamos, yo creo que por lo menos como unas 40 canciones, y después fuimos como filtrando las que sentíamos que nos acomodaban más, las que nos quedaban mejor, las que nos entusiasmaban más también. Y luego cuando entró Meme del Real, que es el tecladista de Café Tacuba, que es el productor del disco, al proceso también fue muy bueno porque Meme no tenía una relación musical con Silvio. O sea, obviamente sabía quién era, lo ubicaba y todo, pero no era fan de su música, entonces había muchas canciones que no ubicaba. Entonces lo que hizo fue no escuchar a Silvio, y en la sala de ensayo se metía, nosotros tocábamos las canciones y él iba anotando. Entonces, sin tener la versión de Silvio en la cabeza, decía, puta, esta está increíble, esta está increíble, como si fueran canciones o sea, partiendo de cero. Entonces también fue un filtro como muy significativo
para cachar que las versiones que estábamos haciendo tenían como un poder más allá de la versión original. Que en general yo creo que lo que se hizo fue como respetar bien como el sentimiento de cada canción y ya pasarlo a banda y vestirlo de una manera distinta, pero como que tratamos de encontrar cuál era como la médula de la intención de Silvio y eso vestirlo con otras cosas, digamos, con un lenguaje que nos acomodaba más a nosotros. Pero fue muy entretenido, porque aparte no teníamos la presión de componer. Sabíamos que podíamos coger puro material bueno, digamos. Y claro, podía hacer un disco y dejar afuera, ojalá, Unicornio, Por Quien Merece Amor, La Familia, la Propiedad, Vida y el Amor. Tantas canciones que son como mujeres, claves, ¿cachai? Y te podías dar el lujo de dejar todo afuera, puras canciones buenas, y igual te podía quedar un disco muy bueno, ¿cachai? ¿No? Entonces sí fue como ese disco fue puro gozar. Hola Mauri, no debe ser primera vez que te pasa esto, pero acá tienes 2 generaciones de fans, madre e hija, así que tenemos una pregunta doble. La mía es, tú hablaste un poco... Tiene vergüenza. Sí, pero se muere por hablar también. Tú al comienzo hablaste un poco de que la música permite expresar cosas más allá de donde llega el lenguaje, ¿no? Que coincido y en realidad todo el arte permite eso, ir un poquitito más allá. Lo que no podemos expresar con palabras, el arte nos permite eso. En ese sentido, yo quería preguntarte qué te pasa con canciones que te salen demasiado íntimas y que tú de repente ves ahí afuera a la luz de la vista y paciencia de todos, cosas que son como demasiado profundas tuyas. ¿Qué te pasa con ese sentimiento? Y bueno, ahora ella hace la suya. Hola Mauri, ¿te pasa que como que tienes la idea de una canción, pero tienes como la letra y no te sale nada para la melodía? ¿Qué haces como en ese caso? Ah, ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es curioso porque creo que generalmente cuando uno más muestra de uno, la canción resulta ser más, no quiero decir buena, tampoco genuina la palabra, pero más consistente. Esa es la sensación que tengo en base a mi experiencia. Y sí me pasaba que al principio había canciones que incluso me daba mucho pudor cuando llegaba a la sala de ensayo y se las teníamos con mi hermano que mostrar al resto de los chiquillos. Me acuerdo que con El Detenido nos pasó, porque como que pensamos, no les va a gustar, no sé, como que son miedos como de uno, digamos, porque uno tiene esa como timidez o ese pudor. Con Miño también, me acuerdo que la escribió y no sé por qué, bueno, son tonteras, no les va a gustar, man. Así como, ¿cachai? Pero es por pudor, porque yo creo que es una manera de uno de decir, he puesto tanto en el tema que el rechazo me doldría tanto que prefiero desde ya pensar que no les va a gustar. Bueno, no creo que les guste, porque es como ponerse el parche antes de la herida, por así decirlo. Pero es un pudor que yo creo que con el tiempo uno lo vence. ¿Cachai? Es como yo creo que hay un proceso como personal de perder esa timidez con respecto primero a tu grupo de amigos y después a un público ya más... Lo que pasa es que al pasar a la banda y cuando ya el tema se transforma en la banda, tú ya sentís que es de todo y ya no te sentís como tan solo y despojado con la canción, sino que sentís ya vamos todos en esta y sentís la fuerza del grupo en ese sentido, ¿cachai? Y todos vamos a defender esta idea musical. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, hay veces que uno tiene melodías y no le encuentra la letra, hay veces que tiene la letra y no le encuentran la melodía, pero en general yo diría que el 80% de las canciones que nosotros hemos escrito con mi hermano hemos trabajado primero la música y después le hemos puesto la letra y hacemos una melodía que es como una especie de, diría yo, como de base,
tratamos de tenerla lo más acotada posible, pero si luego al ponerle la letra hay ciertas cosas que hay que variar porque de repente los golpes de las sílabas no te coinciden o te queda una frase mal, tenemos cierta como flexibilidad para poder ir acomodando la letra y que vaya funcionando dentro de la idea musical que teníamos. Pero sí pasa que a veces te quedas con una melodía y no le pones letra y termina, a lo mejor puede terminar siendo un tema instrumental también, que también se da eso, que te gusta mucho la melodía y decís, bueno, igual puede ser instrumental, no necesariamente tiene que llevar letra. También eso nos ha pasado un par de veces. Pero no hay o sea, cuando uno se enfrenta como al proceso de componer, no hay nada seguro. Siempre todo es como algo que vas trabajando y se te empiezan a aparecer cosas, se te van como revelando en la medida que vas generando ideas o que vas, en el caso de mío y de mi hermano, nosotros imponíamos mucho la idea y las vamos rebotando. Alguno dice algo y al otro se le ocurre tal cosa, o a veces uno dice algo y al otro no le gusta y volvemos a retroceder. Y allí no hay un método, hay muchos caminos que se pueden ir generando, tomando. Nunca como que el camino de una canción con respecto, el nacimiento de una canción con respecto al de otra nunca son tan similares, digamos. Hay líneas, uno puede decir, claro, a esta le escribí primero la música, después la letra. Sí, pero dentro de eso ya también hay muchos como recovecos o rutas que uno puede tomar para llegar a concretar una canción. Okay. Hola. Hola. ¿Qué te pasó? Me atropelló un auto y se dio la fuga. Así que si atropellan a alguien, no se escapen. Estoy fracturado y me tienen que operar. Soy de Maipú. ¿Me ayuda? Aplausos por Maipú. En honor al tiempo, muéstrelo. Yo soy psicólogo y te quiero agradecer. Básicamente no tengo una pregunta, sino que un agradecimiento. Represento al grupo Los Necesarios, que es música para prevenir la depresión, y la cual está enlazada con un libro que capítulo a capítulo enseña cómo superar un duelo. Y te quiero agradecer porque la música de los Bunkers, las letras, en mi formación de psicólogo, sí impactaron profundamente en el entendimiento del mundo. El entendimiento que ustedes tenían de la cultura, de la base musical. Y ahí viene la pregunta. Hoy día tenemos exponentes nacionales a nivel mundial de otro tipo de letras, con otro tipo de contenido. ¿Cuál es la mente de los Bunkers? ¿Cuál es tu mente a la hora de estar escribiendo un tema sobre las realidades nacionales y cómo lo enfrentas como en términos de responsabilidad, ¿no? Cuando uno es músico, escribe ciertas canciones y salen por una línea y a veces toman otra cabida las personas. ¿Cómo asumen ustedes esa responsabilidad frente al escribir? Y el libro va de regalo para que lo disfrutes. Gracias. Después se lo entrego. Muchas gracias por todo. No, gracias. No sé, no lo vemos como una responsabilidad o nunca lo hemos querido ver así. Yo creo que lo vemos como con gusto. Nos gusta escribir, como decía hace un rato, de las cosas que nos pasan, no solo a nivel personal, sino que a nivel más colectivo. Y yo creo que como que generalmente cuando escribimos sobre eso se da mucho, porque no así con las canciones que a lo mejor tienen que ver como con cosas de amor o desamor, pero sí cuando tratan de esos temas hablamos mucho al momento de componer. Conversamos muchísimo como sobre sobre el tema en cuestión sobre el que queremos hablar. Le damos como muchas vueltas. Generalmente de esas conversaciones salen frases o salen ideas o sale la idea central también, porque tengo la sensación, y puedo estar equivocado, pero mientras uno más
acotado tenga el tema sobre el que quiere escribir, más influye más en el resultado de la canción, positivamente, creo yo. ¿Cachai? Porque los temas son tan amplios, es como que uno dice, sí, vamos a escribir sobre la desigualdad, por decir algo. Ya, pero ¿qué vamos a escribir de eso? ¿O desde dónde lo vamos a enfocar? Es muy amplio. Entonces, si te ponías a escribir así de una, es como... se te puede como transformar en un puzzle no resuelto. En cambio, si uno dice, mira, voy a escribir de esto, pero lo voy a escribir desde el punto de vista de una pareja que se ama y comparte una visión sobre a lo mejor que somos desiguales hoy día, ¿cachai? Y a lo mejor así sale un tema como la velocidad de la luz, ¿cachai? Pero tenéis que ir como acotando, porque si no, todo puede ser muy, muy amplio. Eso, no sé si eso contesta un poco a tu pregunta. Sí, pero no lo vemos como, no nos sentimos responsables y yo creo que está bien que no sea así. Creo que en la medida que uno siga escribiendo por gusto, por jugar, por como amor al hecho de escribir, creo que esa es como la clave, en la medida que se empieza a sentir como chuta, tengo que escribir. De hecho, supongo que hay discos nuestros donde incluso probablemente no hayan canciones tan sociales o eso, y hay otros que las tienen mucho más marcadas. Entonces tratamos como de no sentirlo como un peso ni como una responsabilidad. O sea, cuando uno que genuinamente quiere, también sucede algo en que no creo que uno necesariamente todo el tiempo tenga que estar diciendo algo. Hoy día como que todo el mundo cree que su opinión es muy importante. Uno lo ve en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo escribe cualquier cosa por opinar, ¿cachai? Y tú decís, puta, en realidad la opinión de esta persona me importa un bledo, ¿cachai? O no me importa nada, no. Y también uno no tiene por qué estar opinando todo el rato de todo, ¿cachai? Es como... Y siento que en el caso de los músicos es súper delicado. Como... Yo me acuerdo que cuando fue el estallido, por ejemplo, hubo muchos músicos que como a los 3 días ya estaban sacando su canción del estallido. Y yo decía, qué raro, man. Es como cuando Mayol sacó el libro también así como a la semana. ¿Cachai? Como chuta, ya tenemos el análisis de hecho, ya está todo como... Se me hace como muy raro. Es como, como cuando iba al colegio y había un compañero de curso que quería... Como que todo el rato levantaba la mano y quería estar opinando y como que... No siento que... En ese sentido, por ejemplo, me gusta cada vez más... Valoro el silencio de ciertos compositores, ¿cachai? Exacto, pero incluso a nivel como más general, no sé, alguien como... alguien como Eduardo Carrasco o como el mismo Eduardo Gatti, por ejemplo, que no tiene ya dijo probablemente lo que tenía que decir y a esta altura no le interesa estar opinando y escribir una canción de la contingencia y bla, 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 y eso no le quita valor a su legado artístico, ¿cachai? Entonces creo que también hay que ser como, o quizás tiene que ver con la edad, que uno puede que se pondere más, no lo sé, estoy como medio pensando en voz alta, pero no creo que haya una necesidad de estar menos hoy en día de opinar y como usar la canción para como la opinología, ya sea política o de cualquier tipo. No me siento tan cómodo con eso, ni los chiquillos tampoco. Muchas gracias, Mauri, muchas gracias, Rodrigo, ustedes. muchas gracias a todos ustedes por venir. A Felipe que está en la cámara, a la Andre que está en las fotos. Les queremos agradecer por su tiempo, a Mauri por toda la generosidad de cantar, de compartir y de contestar todas estas interrogantes de todo. A ustedes. El próximo mes nos vemos de nuevo en este ciclo. El próximo mes viene Loyalty, una cantante de música urbana. Entonces tenemos ahí diversidad de estilos y personas que vienen a conversar sobre la identidad chilena, la música y la cultura. Muchas gracias.
Gracias.